oportunidad de que la palabra del Señor sea expuesta, ¿no es cierto? Esta reunión, ¿no es cierto? ¿Sí está? ¿Ah? Bueno, hermano. Está bien, mi hermano. Está bien. ¿Ahí está bien? Sí. Vamos a orar entonces, hermano, para que el Señor sea guiándonos una vez más. Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo una vez más, reconociendo que tú eres el Dios altísimo y que tú todo lo puedes en todo y por todo. Queremos poner delante de tu presencia esta reunión, este mensaje de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, guiando a tu siervo, pero también abriendo el corazón de nuestros hermanos, el entendimiento de cada uno de ellos, para que tu palabra pueda ser puesta allí en cada uno de nuestros corazones. Ante todo queremos que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, que ella tenga la preeminencia en nuestras vidas, bendito Dios. Tu siervo solamente es un instrumento, bendito Padre amado, no soy digno de ti, pero a ti te plació, bendito Dios, utilizarme, Señor. Y gracias, bendito Padre amado. En Cristo Jesús, amén. Queremos, hermano, en esta noche hay un tema, yo le puse un nombre, se llama el llamado al servicio del Señor. Y este llamado al servicio del Señor lo vamos a ver en esta escritura. Lucas capítulo 5, el libro de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Tenemos allí en esta porción la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Pero ahí vemos en esta porción cómo Dios trata con la vida de este siervo Pedro, ¿no es cierto? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor bendiga la porción de su palabra. En esta porción de la palabra vamos a ver cómo el Señor llama al servicio de su obra para luego hacerlo un apóstol, ¿no es cierto? ¿A quién? A Pedro, ¿no es cierto? Podemos ver en esta porción algunos principios de cómo el Señor llama a un hermano o a una hermana al servicio de su obra, ¿no es cierto? Principios que allí
podemos apreciar y que son aplicables en todo tiempo al ministerio de la obra. ¿Ya? La labor del servicio de Dios Dios está siempre llamando a la labor del servicio de su obra. Él siempre está llamando hombres y mujeres a servirles a Él, ¿no es cierto? Como dice allí en Mateo, ¿no es cierto? Mateo 24, 9, 37 y 38. Dice, vamos a leerlo, ¿no es cierto? Mateo 9, 37 y 38. Si un hermano lo tiene, por favor, puede leerlo. 9, 27, 9, 37 y 38. Sí. Hasta ahí, mi hermano. ¿No es cierto? Rogá, pues. El Señor siempre está llamando hombres y mujeres a servir a su obra, ¿no es cierto? A que le sirvan a Él. Esto me lleva a pensar que en la obra del Señor hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Hay mucho que hacer, hermano. Uno a veces percibe la condición de algunos hermanos y hermanas y parece que en la obra del Señor solamente es venir, escuchar y volver a irse y hasta luego. Pero no es así, hermanos, hermanas, hay mucho que hacer, ¿no es cierto? No solamente aquí en la congregación, por fuera de la congregación, en nuestras casas, en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros estemos, podemos hacer el servicio de la obra del Señor. ¿Ya? ¿Entiende? Que hay unas condiciones específicas donde el Señor llama para un trabajo, ¿no es cierto? Y eso es importante, hermano. Consideremos, pues, quiero que consideremos estos principios que la palabra nos enseña. Quiero que veamos por ahí como tres o cuatro principios. El primer principio que vamos a ver en el llamado que Pedro hace y que son aplicables para la vida de aquellos hermanos que hasta el día de hoy son llamados a servir a la obra, ¿ya? Son aplicables, podemos tomarlos de una manera cordial delante del Señor, ¿no es cierto? El primer principio que podemos nosotros ver aquí es como el Señor, tenemos el contexto de esta palabra, ¿no es cierto? Como el Señor muestra en el contexto de esta palabra el llamado de Pedro, ¿no es cierto? Podemos apreciar que en los primeros versículos, ¿qué es lo que podemos apreciar en los primeros versículos? Que hay una multitud agolpada allí delante del Señor. Agolpada allí delante del Señor, ¿escuchando quién? Escuchando la palabra, ¿no es cierto? Habían allí, dice que 2 barcas, pero la verdad que según los historiadores, aquellos hombres estudiosos, dice que el lago de Genesaret era un lago muy próspero en la pesca y que posiblemente podían haber no solamente 2 barcas, sino 3,000 barcas podían haber allí en este lugar. Pero el Señor mira la barca de Pedro. ¿Por qué el Señor mira la barca de Pedro? Porque el Señor tiene la mirada puesta en aquellos hombres que tienen disposición para servirle a Él. Tienen disposición para venir a Él. Y pone la mirada en la barca de Pedro, ¿no es cierto? Él podía poner la mirada en otra barca, ¿no es cierto? Pero Dios nos... Apreciados hermanas y hermanos, y más cuando tiene que ver al servicio de su obra. Algo que tiene que ver de tanta responsabilidad como es el servicio de su obra. ¿No es cierto? Y Él está allí, ¿no es cierto? Poniendo la mirada en la barca de Pedro, ¿no es cierto? Donde los pescadores corrían, eran un lugar fructífero allí, Genesaret. Todas estas barcas se dirigió especialmente a la barca de Pedro, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice a Pedro? Que la bogue un poco más adentro, ¿no es cierto? Parece que esta enseñanza que el Señor va a dar aquí eran las horas de la mañana. En las horas de la mañana, porque por el relato que Pedro le hace al Señor, Señor, hemos estado toda la noche pescando
y no había nada, no hemos podido coger nada, ¿no es cierto? Entonces parece que el Señor estaba allí en las horas de la mañana, ¿no es cierto? El Señor tiene momentos especiales para hablar a la vida de cada uno de sus siervos, para llamar, ¿no es cierto? Por eso es importante estar muy atentos a la voz de Él, a la voz del Señor. Y vemos cómo esta barca se convierte en un púlpito, ¿no? Allí en el mar se convierte en un púlpito, ¿no? El Señor sentado allí, ¿no es cierto? Enseñando su palabra, ¿no es cierto? La multitud allí, estaba allí, escuchando la palabra con atención, con devoción, con pasión, ¿no es cierto? Que eso es lo que requiere cuando uno viene verdaderamente a escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ya, escuchar la palabra de Dios, mire, escuchar la voz de Dios es muy diferente a escuchar la voz de cualquier persona en este mundo, ¿ya? Es muy diferente, hermano. Y podrán decir, bueno, ¿y por qué? Porque nosotros por muy buena conversación que tengamos, algo vago se cuela ahí en la conversación. Pero en lo que Dios habla, hermano, siempre va la edificación de la vida de sus hijos, de sus siervos, de aquellos que Él llama. Podemos ver a través de muchos pasajes, de otros pasajes, hermano, la palabra del Señor, donde siempre está hablando al llamado al servicio de su obra. Y nosotros lo que podemos apreciar en cada una de esas porciones es que hay abundancia de palabra. Hay abundancia de palabra, hay abundancia de enseñanza. Y este es un buen principio, ¿no es cierto? Porque donde hay abundancia de palabras, aquí podemos nosotros apreciar el Espíritu Santo hablando a la vida de los hombres, ¿no? A la vida de aquellos que el Señor tiene para el servicio de su obra. Hay abundancia de palabra. Es necesario pensar siempre que cuando vamos a la congregación vamos a recibir abundancia de palabra. Y aquí debe haber abundancia de palabra, enseñanza que verdaderamente edifique nuestras vidas, que podamos apreciar el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, tocando nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios llama a hombres en ocasiones cuando hay abundancia de enseñanza. Podemos apreciar en el libro de los Hechos, hermano. Hechos 13. El libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a apreciar algo importante allí en este libro, hermano. 13, capítulo 2. Dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían que profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Neguer, Lucio de Cirene, Manasés, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunaban. ¿Y dijo quién? Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra. Donde hay abundancia de palabra, donde hay oración, hermano, donde hay allí, hermano, ayuno. Dice que había ayuno, ¿no es cierto? ¿Entiende? El Espíritu Santo habla. ¿Ya? Apártame a Bernabé y a Saulo, ¿no es cierto? Es importante, hermano, ver allí que había abundancia de palabra, de enseñanza. En ese contexto el Espíritu Santo habla, apártame, Bernabé y a Saulo para que sirvan en mi obra. Hermanos, este es un principio que debemos apreciar. Cuando Dios llama a un hermano a su servicio, hay abundancia de palabra. Hay abundancia de palabra, hermano, y esto es bastante importante, porque es algo especial, es algo espiritual, hermano. Es algo especial, es algo espiritual.
El Espíritu Santo señala a los hombres que Él va a utilizar en el ministerio. Es el Espíritu Santo, hermano. Él señala, ¿no es cierto? Él señala, vea, todos estamos involucrados, todos estamos dispuestos a estar involucrados en la obra del Señor. En la obra del Señor. Pero no todos somos llamados a un ministerio. ¿Ya? El Espíritu Santo señala, Dios muestra a través de su Espíritu Santo a los que van a servir en un ministerio. No debe hacerse esto cuando no vemos que hay abundancia de palabra, hermano. No debe hacerse, ¿no es cierto? Cuando no hay abundancia de palabras, no es bueno que podamos nombrar, ¿no es cierto? Por decir así, ¿no es cierto? O delegar ministerios, ¿no es cierto? No es bueno cuando no hay abundancia de palabra. Podemos correr el riesgo de no haber escuchado la voz de Dios. Podemos correr el riesgo de no haber escuchado la voz del Señor, ¿no es cierto? Podemos correr el riesgo de obrar bajo las emociones, bajo los criterios propios. Es delicado esto, ¿no es cierto? Para hermanos de responsabilidad. Llamar a un hermano guiado por el Espíritu Santo al servicio de la obra, mostrado por el Espíritu. Apártame, ¿no es cierto? Podemos correr el riesgo de estar guiados por las emociones. Que porque el yerno del anciano, porque es el anciano, es el yerno, entonces tiene que ser también un líder de la iglesia. No, Señor, así no es. No es por consanguinidad humana, no, hermano. Es porque el Señor habla. El Espíritu Santo muestra a los hermanos, a las hermanas que están verdaderamente dispuestas a servir al Señor, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver unos principios que nos van a ayudar mucho también en esta condición, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí la primera parte, que es el contexto, ¿no es cierto? Que hay abundancia de palabra. Debe haber abundancia de palabra. Un hermano debe estar saturado de la palabra del Señor para poder escuchar verdaderamente lo que Dios quiere que Él sea en el ministerio de su obra. Pero tenemos la segunda característica, la segunda parte, las características del hombre de Dios, ¿no es cierto? Unas características, como en el caso de Simón, ¿no es cierto? Él era un ¿qué? Ya era un creyente, ¿no es cierto? Dios no llama a uno que no es creyente, ni que es medio creyente. No, Dios no va a llamar a un hermano que aún no está claro de la salvación. ¿Ya? Es tan importante, hermano, aquí se ha tocado tanto el tema de la seguridad de la salvación, ¿no es cierto? Y es tan importante, hermano, porque Dios no va a llamar, ¿ves? Cuando uno ve en algunos lugares hombres sirviéndole al Señor y con ministerio y ni siquiera son creyentes. Y ni siquiera están claros de la salvación y la vida eterna. Y aquí vemos a Pedro, a Simón Pedro, ¿no es cierto? Un creyente genuino, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan allá en Juan 14, Juan 1, 40, 42, cuando el hermano, ¿no es cierto? Vemos allí a Andrés, ¿no es cierto? El hermano del Señor. Si quiere veamos la porción, hermano, ¿sí? Si quiere veamos la porción. Juan 1. 40 y 40 al 42, por favor. Dice allí, ¿no? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, ¿qué? Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no es cierto? El Señor le tenía allí, ¿no es cierto? El Pedro estaba con su curiosidad, ¿no? De lo del Señor, ¿ya? Y lo trajeron ahí, ¿no es cierto? Y esto para mí, esto es la confirmación de la salvación,
¿ya? Muchos están allí, ¿no es cierto? Ay, yo soy cristiano, sí, pero no están claros, ¿ya? ¿Ya? Cuando el Señor mismo a través de su palabra nos da la seguridad de la salvación y la vida eterna. Miren, la seguridad de la salvación no es algo que nosotros nos la inventamos, no, ¿ya? Es algo que debe ser real en la vida de todo creyente que ha nacido de nuevo, ¿ya? Dios no va a llamar a uno que no está en esas buenas condiciones de estar claro en la salvación. Desde que él creyó en el Señor, él había decidido, sabido que servirle al Señor, ¿no es cierto? Servirle al Señor. Él estaba en esas buenas condiciones de poner su disposición para servir al Señor, ¿no es cierto? Y como vemos aquí, ¿no es cierto? A Pedro sirviéndole al Señor, le presta la barca, ¿no es cierto? No se niega, ¿no es cierto? Simón llega y le presta la barca al Señor. Miren, hermanos, yo estoy apreciando esta condición de Pedro, ¿no? Cuando el Señor le pide su barca prestada, ¿no es cierto? Y viviendo en este mundo que estamos viendo ahora, cuando hay tanto egocentrismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Creemos que lo mío es mío y lo mío es mío y lo mío es mío. Es muy poco lo que nosotros queremos a veces disponer para el Señor. Es muy poco, hermano, ¿ya? Y yo pensaba en Pedro, ¿no es cierto? Estas dos barcas allí, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, préstame tu barca, ¿no? Y él se dispone. Es que para servir al Señor hay que disponernos. No solo en buena intención, sino en lo que tenemos. En lo que tenemos, ahí está, Señor. Ahí está, Señor, el carro, está la casa, Señor. Ahí está, Señor. ¿No es cierto? Hay que servir al Señor, ¿no es cierto? Podemos apreciar también el trabajo de Pedro, la pesca. Es un trabajo fácil, ¿no es cierto? Es un trabajo difícil. Uno se pregunta por qué el pescado es tan caro. ¿Por qué no lo venden barato, no es cierto? No puede decir, ¿no es cierto? Si solo es una ir al lago, no al lago de los que del negocio actual, no, porque el negocio eso es de ahora, eso no era de antes, ¿ya? Pero en ese entonces los lagos eran libres y cualquiera podía ir y pescar, tirar el anzuelo y cogía sus pescados o bogar mar adentro y ir a pescar y cogía sus pescados y uno dice, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué tan caro, no es cierto? Uno hace la comparación y que el ganado vacuno, ¿no es cierto? Y estos animales, las gallinas, los cerdos, eso requieren de un cuidado, ¿no es cierto? Hay que vacunarlos, hay que alimentarlos, hay que hacer muchas cosas con ellos y uno puede apreciar de que es caro, puede ser cara esa carne, ¿no es cierto? Pero un pescado, ¿quién lo cuida? ¿No es cierto? Un pescado, ¿quién lo va a cuidar, no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tan caro, no es cierto? ¿Ya? Pedro había estado trabajando toda la noche y esa noche había sido frustrante. Y esto podemos agregarle el desgaste físico, emocional de toda una noche de trabajo. O sea, toda una noche de trabajo. Yo no me imagino cómo terminó Pedro allí, ¿no es cierto? Toda esa noche allí volteando con esa barca por allá cómo es duro ese trabajo. La verdad que sí. Y llega el Señor y le dice, Pedro, que le preste la barca, ¿no es cierto? Y la brogue un mar adentro, ¿no es cierto? Utilizarla, ¿no es cierto? Y que la ponga hacia adentro para él utilizarla, ¿no es cierto? Pedro había podido decir o pensar, pero estamos tan cansados, ¿no es cierto? Estamos tan cansados, estamos agotados. Y ahora el Señor que le preste la barca. Pero ahí vemos a Pedro. Ahí vemos a Pedro, ¿no es cierto?
Un creyente atento a la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque Pedro no solamente le prestó la barca, sino que se quedó allí. ¿No es cierto? Se quedó. Y este es el valor que uno tiene que darle a la voz de Dios, a la enseñanza. ¿No es cierto? Es tan importante que nosotros podamos arraigar en nuestros corazones, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por las hermanas y los hermanos que esta noche están aquí. El valor de escuchar la voz de Dios. Porque allí el Señor está llamando. El Señor está mostrando la necesidad de aquellos que tienen esta disposición para servirle a Él y a su obra, ¿no es cierto? Pero ahí vemos a este creyente pendiente. Estas son características de un creyente, de un hombre que quiere servir al Señor y que Dios llama. Tiene disposición, primeramente, ¿no es cierto? Tiene una buena disposición. ¿Ya? Me llama la atención el hermano que hizo Santa Cruz. El hermano Santa Cruz viene de su trabajo lejos, ¿no es cierto? Y él no llega a su casa, sino que se viene para el culto, ¿no es cierto? Llegó al culto. Esto hizo Pedro. Pedro se quedó allí, hermano. ¿Ya? Hay disposición, hermanos. El Señor siempre tiene en cuenta la disposición de aquellos hombres y aquellas hermanas que van a llamar al servicio de su obra. Él no llama por llamar a cualquiera, ¿no es cierto? Nosotros somos los que vení. No, nosotros somos los que llamamos, sí. Pero el Señor no. El Señor tiene un tratamiento especial, muy especial. Tiene disposición, tiene devoción, está dispuesto a dar, ¿no es cierto? Está dispuesto a dar al Señor y a su obra. Mi pregunta es, ¿cuándo es que el creyente empieza a darle al Señor? ¿Cuándo? Un creyente desde el primer momento que cree, ¿no es cierto? Debe darle al Señor. Desde el primer momento que él cree, él debe tener esta buena disposición de darle al Señor. ¿No es cierto? Y aquí vemos a Pedro, ¿no es cierto? Dándole al Señor, prestando su barca. ¿Ya? Después que el Señor terminó de enseñar, allí en el versículo 4, ¿no es cierto? Donde estábamos en Lucas, ¿no es cierto? Después que Él terminó de enseñar, 5:4, ¿no es cierto? El versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, ¿no es cierto? Le da una orden. Dice, y le da una orden, ¿no es cierto? Boga mar adentro, le dice. Es una orden clara, concisa, ¿no es cierto? Que el Señor estaba dando allí. Boga mar adentro, Pedro. Ya. Y echa las redes, que vas a pescar. Me llama la atención cómo Pedro, ante esta orden, se sorprende. Porque no es una orden comprensible, ¿no es cierto? No es una orden comprensible. Habrán cosas que Dios manda. Y en el momento que Él manda, quizás no la entendamos. ¿No es cierto? Como Dios también habla y explica el por qué. Pero hay momentos donde habla y no dice el por qué. ¿Saben por qué? Porque lo único que Dios quiere es que obedezcamos. Que obedezcamos. Ante esta situación, vemos a un Pedro obedeciendo, ¿no es cierto?
¿Cuántas veces nos encontramos con la palabra del Señor donde Él habla y nosotros quizás no entendemos, ¿no es cierto? O quizás muchos de nosotros somos desobedientes y no entendemos, hermano. Y no obedecemos, perdón, no obedecemos. ¿Cuánta enseñanza doctrinal se da, ¿no es cierto? A los hermanos, a las hermanas, y cuánto vemos, ¿no es cierto? La desobediencia, ¿no? No porque no hayan entendido, sino porque no quieren obedecer, no queremos obedecer a veces. ¿Y qué lucha? ¿No es cierto? Pero aquí vemos a un Pedro, ¿no es cierto? Aunque no entendía, ¿no es cierto? Pero ¿cómo así? ¿Ah? ¿Por qué el Señor me dice esto sabiendo que nosotros los pescadores estamos claros que la pesca es de noche? De día no se pesca. No se pesca de día. De día el pescado se interna en lo profundo del mar, de día. Porque el sol primeramente, segundo la movimiento del para allí para acá, del trajín del día, el pescado no está allí, ¿cierto? Podríamos decir que Pedro tenía una razón, ¿no es cierto? Para no entender, ¿no es cierto? No podemos decir que porque vamos a un lago y lanzamos el anzuelo, esto me hace pescador. ¿No es cierto? Voy a mirar si de pronto es que estaba aquí, de pronto no. Voy aquí, no me voy a equivocar. Estoy aquí. Pedro había dicho, ¿no? Tenía claro que los peces se internaban en lo profundo del mar. Pero aún así Pedro estaba dispuesto ¿a qué? A obedecer. Sabiendo de que él estaba claro de esta condición de la pesca, él estaba dispuesto a obedecer, ¿no es cierto? Y esta es una buena característica, otra vez lo puedo decir, de un creyente, ¿no es cierto? Que obedece. A pesar que su fe era madura, no era tan madura, ¿no? Porque el Señor le dice, tira las redes. Y ellos tiraron solamente una red, ¿no es cierto? Podríamos decir que algunos dicen que Pedro fue falto de fe allí, ¿no es cierto? Pero aún así la importancia de aquí es que él obedeció, ¿ya? ¿Ya? Estaba dispuesto a obedecer al Señor. Hermanos, a quien Dios llama, debe obedecer, debe ser dócil, debe ser un hermano o una hermana dócil, humilde ante la palabra del Señor. Ante la palabra del Señor, oiga, dice en un proverbio, ¿no es cierto? Que la palabra del Señor son como clavos, ¿no es cierto? Que hincan. ¿Ya? Es triste porque a veces Dios está hablándonos y parece que como si nos metieran un clavo, hermano, ¿ya? Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros escuchemos su palabra y obedezcamos a ella, seamos humildes a la palabra del Señor, no seamos rebeldes a la palabra del Señor. Este es un principio muy importante para aquel que en realidad un día Dios le llama al servicio de su obra. Dios nos llama a un hermano que es desobediente a la palabra, menos a un hermano que no es dócil a la palabra, a un hermano que es altivo, es arrogante. No, Dios no lo llama, hermano. Por eso es que nosotros a veces señalamos, por eso es que a veces nosotros murmuramos de la condición de aquellos hermanos que están en ministerios, ¿no es cierto? Y vemos este tipo de actitudes. Hay que tener mucho cuidado. Dios no se equivoca, ¿no es cierto? Debe ser obediente. El que no muestra docilidad y humildad, obediencia a la palabra, es preocupante. Es preocupante porque tal hermano o hermana debe apreciar más abundancia de palabra, disponerse más para el Señor. Vemos a un Pedro
Humilde. Algunos de nosotros, de cada uno de los hermanos, hemos estudiado la condición de Pedro, de aquel Pedro anterior, ¿no es cierto? Un hombre altivo, arrogante, no es un hombre que iba chocando con todo, ¿ya? Pero el Señor va poniéndolo a uno en la condición de su carácter hasta donde Él verdaderamente lo quiere llevar y utilizarlo, utilizarlo para su obra. Él lo va llevando ahí, ¿cierto? Dios llama a hermanos que están dispuestos a dar, a obedecer. Él nos llama a hermanos con otras condiciones que no sean humildes para su obra. Y una de esas características también que podemos ver aquí en Pedro, en el llamado de Pedro a su obra, es que Pedro tenía un trabajo, ¿no es cierto? Secular. Y no cualquier trabajo, un trabajo bastante duro, ¿no es cierto? Dios llama a hombres que tienen una ocupación secular. Esa es otra condición, hermano. El Señor nos llama a un hermano que no está ocupado en algo, que no tiene una ocupación. Uno se queda admirado en esas denominaciones, ¿no? Estos hombres que solamente quieren ser pastores para vivir de la obra del Señor, ¿no es cierto? Y eso no es la condición, ¿no es cierto? En esas denominaciones. Todos quieren ser pastores para ser mantenidos por la obra del Señor. ¿Ya? Y esa no es la condición en la que muestra el llamado del Señor a uno de sus siervos a servirle a Él. Y nosotros tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Gedeón trabajaba haciendo comida para los que trabajaban. Tenemos aquí el ejemplo de Pablo, él trabajaba haciendo carpas. Pedro, pescador. Lucas, era médico. O yerbatero en ese entonces, podía ser, no sé, ¿ya? Pero dice que el médico, ¿ya? Pero estaban ocupados, hermanos, hermanas. Había una ocupación secular. Y yo puedo pensar que el Señor en estas ocupaciones de cada hermano, en su condición secular, Él toma provecho, ¿no es cierto? Él toma provecho de estas ocupaciones seculares de los hermanos, ¿ya? De estos hombres que Él llama. Y uno puede pensar, ¿no es cierto? En el caso como el policía, ¿no es cierto? De uno que ha sido policía, ¿no es cierto? Que tiene esa facilidad para hablarle a las personas, el abogado, por ejemplo, nuestro hermano, en su labor. ¿Cierto? Tiene esa facilidad para hablar, para venir a traer personas a los pies del Señor. Y así, porque es que son medios donde se facilitan para que los hermanos estén en esa buena condición de llevar el mensaje, ¿no es cierto? Podríamos decir que el trabajo secular forma, ¿no es cierto? Forma al hombre que va a servir al Señor. Dice en el versículo 7, ¿no es cierto? Que los compañeros, llamó a los compañeros, dice, vamos allí mismo en Lucas, donde estamos. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la barca, ¿ya? O sea que Pedro no estaba solo, tenía allí un grupo de personas y eso sirvió para que estas personas vinieran al Señor también, ¿ya? Entonces es muy importante el trabajo secular. El Señor quiere hombres que tengan un oficio, un trabajo.
¿no es cierto? El trabajo de ganar almas es bogar mar adentro, hermanos. Donde vamos, donde encontramos con qué, con las tormentas, nos encontramos con las dificultades. Ese es el trabajo de ganar almas, ¿no es cierto? Donde nos encontramos con el mar picado, dice, ¿no es cierto? Y con estas turbulencias y a veces los rayos en la noche, la lluvia. Ese es el trabajo de ganar almas, bogar mar adentro. Este es el verdadero pescador, hermano. Este es uno de los verdaderos pescadores, ¿no es cierto? Enfrentarse a lo invencible, hermano, ¿ya? Es importante eso, ¿no es cierto? No podemos decir que porque vamos a un de esos lagos que existen ahora, ¿no es cierto? A un lago donde uno va a pescar. Uno llega y le dan la varita esa y la suela y la carnada y uno lo apretan y ahí mismo cae el pescado. ¿Ya? Y uno dice, no, pescar es tan fácil, entonces yo soy un pescador, pues. No. Un pescador es uno que boga mar adentro, hermano. Un pescador es uno que se enfrenta a las adversidades de este mundo. Un pescador es uno que tiene pasión por las almas del Señor. A veces uno puede decir que es un pescador y que es fácil porque otros traen las almas, ¿no es cierto? Uno se sube acá y predica el evangelio, otros traen amigos y tal, ¿no es cierto? Y una vez cree que la predicación es fácil. Y debemos tener cuidado con eso, hermano. No es solamente preparar un mensaje y subirnos aquí a predicarle a los demás. Es bogar mar adentro. Es buscar el pescado. Es buscar en lo profundo. Ve y tira la red, le dijo el Señor a Pedro. Y en ocasiones la predicación del evangelio puede tomarse como algo muy fácil, ¿ya? Como dijimos ahorita. Y cuando vamos a pescar, esas almas, ¿no es cierto? Dice Pedro, dice que cuando el nombre del Señor hemos echado tus redes, como le dijo Pedro en el versículo, mas en tu palabra echaré la red, ¿no es cierto? El trabajo de la predicación siempre debe ser un trabajo en equipo. Como cogió Pedro. Pedro no se fue solo a pescar, él se llevó un poco de gente allí, ¿no es cierto? Un trabajo en equipo, hermano. Esto nos tiene que ayudar a que el trabajo a la obra del Señor no es egocéntrico, hermano. ¿Ya? Debemos siempre estar acompañados, debemos siempre estar en contacto con hermanos, hermanas, vamos a salir a predicar, hermanos, vamos a visitar, vamos a esto. ¿Cierto? Es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Un trabajo de oración, de estudio de la palabra, es un trabajo que tiene dedicación, ¿no es cierto?, para bogar mar adentro. Todo creyente debe involucrarse en la obra del Señor. Pedro, en el versículo 8, Pedro, sorprendido ante este milagro, ahí vemos en el versículo 8, ¿no es cierto? Pedro, me va a pasar unos minuticos, me perdona, hermano. Pedro, sorprendido ante este cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador, ¿no es cierto? Ante este gran milagro, hermano, Pedro quedó sorprendido, digo, ¿ya? Quedó totalmente allí atónico, ¿sí? ¿Sí? Pedro, sorprendido ante el milagro, llegó al Señor. ¿A qué quiero llegar, hermanos? A quien Dios llama es un hombre consciente de su propio pecado. A quien Dios llama es un hombre consciente de su propio pecado. No podemos llegar
al ministerio de la obra del Señor, creyendo de que nosotros somos los buenos y que los que están allá son los pecadores. No. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del Señor. Y yo estaba pensando, hermanos, allí en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Isaías. Y podemos poner como el ejemplo clásico de Isaías, ¿no es cierto? Donde vemos a Isaías en el capítulo 4 y 5, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué dice allí? Dice, ay de aquellos, ay de estos, porque hay de aquí y hay de allá, ¿no es cierto? Y él está allí, señalando a todo el mundo la condición pecadora de todos allí, ¿no es cierto? Pero es más sorprendente cuando nosotros vemos que llega al versículo 6, ¿no es cierto? Y dice que ve ese trono alto y sublime y que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono, ¿no es cierto? Y sus faldas llenan el trono del templo, y hay serafines, que esto volando alrededor de él, del trono, que con 2 alas se tapaban el rostro, ¿no es cierto? Se tapaban el rostro, y con 2 alas tapaban el cuerpo, y con 2 alas estaban volando diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 ¿no es cierto? Y cuando Isaías ve esto, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Ay de mí, ¿no es cierto? Ay sí, no de ellos, ¿no? Ay de mí, que soy de labios inmundos, vea hermano. Ay de mí. Dice que Pedro cayó de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y vemos aquí a Isaías en la misma condición, ¿no es cierto? Somos muy dados a juzgar el pecado de otros, ¿no es cierto? Somos muy dados a eso, hermano. ¿Ya? ¿Entienden? El hombre de Dios llama ante su santidad a reconocer su propio pecado. Es tan fácil, ¿no es cierto? Como decía ahorita, señalar el pecado de otros, pero es necesario reconocer mi propio mal. Pedro debía pensar, si el Señor pudo ver en la profundidad del mar los peces que habían allí, tira la red, vaya y tírela. El Señor sabía que ahí estaban los pescados. Si el Señor pudo pensar, Pedro, ¿no? Si el Señor pudo ver en la profundidad del mar los peces, ¿cuánto no puede ver en la profundidad de mi corazón? Y por eso es que Él viene y dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Cierto? ¿Cuánto no más puede mirar el Señor en nuestros corazones, apreciados hermanos? El hombre que Dios llama es un hombre que se humilla y reconoce su propio mal. Debemos reconocer nuestro mal, ¿no es cierto? Y es importante que ya mirando estas características del llamado, del servicio del Señor, miremos el versículo 10, ¿no es cierto? Porque allí vamos a mirar la comisión del llamado, ¿no es cierto? Dice el versículo 10. Y asimismo de Jacob, de Juan y de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, ¿desde ahora qué? Serás pescador de hombres, ¿no es cierto? Y allí vemos, ¿no es cierto?, la comisión del llamado. Y tenemos que ser pescadores de hombres, ¿no es cierto? Tenemos que, en nuestra condición de nuestro trabajo, como decíamos ahora, tener esa facilidad de hablarle al Señor y traerlos. ¿Ya? A Pedro no podía decirle el Señor que darle otra condición de atraer a la gente, si no fuera en esa manera, como él tenía tanta pasión. Ve, Pedro, usted que tiene tanta pasión por la pesca, por esos pescados, yo quiero que tú tengas pasión por las almas ahora. Hermana, hermano, ¿cuánto le apasiona a usted su trabajo? ¿Cuánto le apasiona a usted la condición de lo que ustedes viven, hermano? ¿Cuánto nos apasiona, hermano? Seamos apasionados por las almas del Señor. Dice que el Señor pasaba y veía las almas y sentía, dice, compasión de las almas, ¿no es cierto? Sí, hermano. Hermanos,
No es por la condición de lo que nosotros podamos ser en nuestras vidas, para que el Señor nos llame al servicio de su obra, hermano. No es por la condición, no es por los estudios, no es por los másteres, no es porque tengamos una carrera, no es por nada de eso, hermano. Es por la simple gracia y misericordia del Señor, que un día el Señor llama a un hermano o una hermana a la obra del Señor. ¿Ya? ¿Y por qué a mi esposo no lo ponen si él es catedrático de la universidad? No, porque es que no es por eso, hermano. No es por eso. No es por eso, hermano. Es por la gracia, por la misericordia del Señor, hermano. Y se los digo con humildad porque yo soy un hombre iletrado. Soy un hombre hasta sin estudio. Pero el Señor me ha ido capacitando poco a poco. Y por la gracia del Señor estoy aquí. Y yo saco mis listados aparte, ¿no? Porque la que me transcribe después es mi esposa. Y es un poco enredos. ¿Ya? Pero ella trata de adivinar lo que yo estoy escribiendo allí. Por la gracia del Señor, hermanos, hermanas. Por la misericordia del Señor. ¿Ya? Por pura gracia. Pero también tenemos allí, por último, ¿no es cierto? El costo, ¿no es cierto? El costo. El costo al llamado, al servicio de la obra del Señor. Tiene un costo, hermanos. ¿Ya? Hay un costo. Y lo vemos allí al final. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿de qué? ¿Qué siguieron? Dejándolo todo, hermano. Hay un costo para servir al Señor, hermano. Dejándolo todo. No solamente nuestras condiciones y actuaciones de nuestras vidas pecaminosas, sino también muchas cosas como trabajos, hermanos. ¿Cuántos hermanos pudieran estar sirviendo al Señor, pero el trabajito, hermano? Imagínense que lo va a dejar un trabajo donde se gana 5 millones de pesos, hermano. ¿Cómo lo va a dejar? ¿Cómo lo dejo? Pero hay que dejarlo todo, hermano. Si en realidad quiere ser un hombre, un hermano que quiere trabajar en la obra, llamado al servicio de la obra del Señor, debe pensar. Debe pensar. Mire, ¿usted pueden imaginarse cuánto podrían costar estas 2 barcas llenas de pescado? ¿Cuánto podrían costar, hermano? Hablábamos que el pescado es caro, ¿no es cierto? Mucha plata. Se hundían, se rompían, hermano. Y dice que lo dejaron todo. Miren a ver qué hacen ustedes con esos pescados allá. Yo voy a seguir a mi Señor. Qué pena, jefe, pero si yo no me puedo congregar el domingo, qué pena. Aquí le paso mi renuncia. Lo dejo todo. Qué pena, ropa, casa. Uno le da tristeza, hermanos, hermanas. No es que uno oye comentarios. No es que, hermana, es que no pude ir al culto porque tenía una de lavada de ropa. No. ¿Y eso qué? Al otro día no pude lavar. El Señor nos ayude, hermanos, a que podamos servirle a Él. Disculpan el tiempo pasado. Padre, venimos delante de tu presencia. Una vez más, agradecidos contigo, bendito Dios de los cielos. Porque donde hay abundancia de palabra, a tu Espíritu Santo obra allí, bendito Dios. Gracias por este llamado a Pedro, que nos lleva aplicaciones a nuestras vidas, Señor. Queremos darte a ti, Señor. Queremos dejarlo todo. Queremos dejar cosas que nos piden verdaderamente servirte, seguirte, Señor. Aquí hay cantidad de hermanos y hermanas con un corazón dispuesto para ti, Señor. Ayúdala, Señor, ayúdame, Señor, a que podamos verdaderamente dejarlo. Dejar aquellas cosas que nos vengan a servirte a ti, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Padre. Gracias porque podemos apreciar
lo que tu Hijo amado no solamente ha hecho en la cruz del Calvario, sino lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hace para llevarnos al servicio de tu obra. Qué precioso, Padre. Que un día podamos apreciar que servirte a ti es más excelente que servirle al rey o a un presidente de este mundo, Señor. Te agradecemos, bendito Dios. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos pasar por aquel aprendizaje que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a que podamos llegar cada uno a nuestras casas, a nuestros hogares. Llévanos con bien, bendito Dios, que tú seas glorificado en cada uno de nuestros corazones para un día servirte, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.